Un poco para responder a lo que planteaba don Iván, que de la DIPRES y el financiamiento y todo esto, creo que no es en esta etapa en que se van a entrar a preocupar de lo que es el financiamiento y todo eso, porque creo que como Estado, al haber ratificado el convenio, ya está haciendo ruido. Ya está asumiendo que hay un costo de consulta que va a tener que asumir el gobierno de turno. Por lo tanto, y lo otro es que en la primera etapa de planificación, donde se dice que se van a plantear los requerimientos necesarios y todo eso, ya tendrían que estar, antes de eso ya tendrían que estar obviamente viendo todo su tema interno de financiamiento para lo que va a ser la consulta. Porque si no, estamos reglamentando algo que lo va a operativizar ¿quién? El gobierno va a hacer la consulta. Por lo tanto, está como bien claro de dónde se tienen que sacar los recursos. Bueno, eso lo sabe usted. Gracias, Matías, y después Wilfredo. Yo de repente quiero redactarnos, lo que pasa es que estaba intentando interpretar, perdón. Estamos de acuerdo. Simplemente decirles que estamos de acuerdo que esta etapa en el fondo debe, que es una etapa propia de los pueblos indígenas, quizás que se malinterpretó lo que yo quise decir, pero estamos de acuerdo con que esta etapa propia de los pueblos indígenas, autónoma, propia, como queramos llamarle, debe contar con el apoyo, ¿cierto?, del Estado, tanto técnica como logísticamente, para que los pueblos indígenas puedan desarrollarla. En ese sentido estamos de acuerdo. No significa que vaya un asesor del Estado, no se malentienda. Estoy hablando que, como diciendo, esto significa que el Estado tiene que brindarle, o el Estado tiene que dar las herramientas para que los pueblos indígenas puedan contar con asesoría técnica y logística. Me refiero a organización de reuniones, ¿cierto? Me refiero a asesoría, todas esas materias. Entonces, en ese sentido estamos de acuerdo. Lo que quiso transmitir Iván, que yo creo es que eso es importante, eso posteriormente, quizás como usted lo dice, señora Cecilia, tiene que traducirse en algo bastante reglamentado. ¿Por qué? Porque esto es un tema que también se puede mal utilizar, ¿me entiende? O sea, primero pueden haber en el fondo organizaciones, y esto no lo quiero que malinterpreten lo que voy a decir, pero pueden haber organizaciones que quieran participar de un proceso de consulta solamente porque quieren hacer una reunión, pero no porque están realmente interesados de participar en una consulta. O pueden haber, ¿me entiendes? O sea, pueden haber una serie de materias que por eso es importante, o pueden haber asesores que no teniendo un real interés que esto funcione, cualquier consulta, me digo yo, puedan tener solamente el interés en los recursos, y por tanto al Estado, como garante de los fondos públicos, debe obviamente que tener una cosa bien reglamentada, porque la plata me refiero, la plata pública, una plata que obviamente proviene del impuesto de todos los chilenos y no puede quedar así al albedrío o de una manera mal reglamentada. Por eso es lo que estamos de acuerdo. Yo lo que quiero decir es que estamos de acuerdo con que el Estado debe garantizarle a los pueblos indígenas tener el apoyo técnico y logístico para esta etapa propia de los pueblos indígenas. Y en ese sentido estamos de acuerdo. Solamente la única indicación es que esa etapa tiene que estar, esa forma tiene que estar bien especificada cómo se hace para que no se mal utilicen los recursos. Muchas gracias. Wilfredo, Cecilia. Bien. A ver. Don Matías, bueno, igual si en efecto tiene que existir siempre una... Había pedido la palabra. Wilfredo tenía la palabra, Cecilia después, y después me pidieron que me pusiera acá. No puedo hablar ahora. Sigamos. Bueno, se me fue lo que le iba a decirle, pero... Bueno, hacer un alcance, ¿no? Así, si en efecto igual el Estado tiene que garantizar el buen uso de los recursos. Pero también decirle que muchos de los recursos naturales que se extraen en nuestro territorio no llegan a nuestros territorios también. Pero bueno, respecto a lo puntual, creo que ayer también se conversó en la mesa de consenso, hubo un planteamiento al respecto que va a tener que instalarse un artículo dentro del reglamento que precisamente establezca
la operatividad de todo este proceso, porque igual tiene que quedar claro, tanto para usted y para nosotros, cómo se va a aplicar el tema de la contratación de los asesores, los equipos técnicos y todo eso. O sea, va a quedar dentro de un articulado que establezca, sí. Perdón, Perdón. Cecilia tenía la palabra. No, que me bombardean. Disculpe, tenía algo con, a ver, me hizo ruido, algo que decía como amerite, porque creo que no podemos caer en eso si tenemos estas diferentes etapas ya planteadas, para que ustedes puedan nuevamente en esta etapa donde simplemente porque apareció el tema del acompañamiento técnico, ustedes tengan que clasificar si amerita o no amerita. Por ejemplo, ustedes decían, se refería al proceso de consulta, pero ¿de qué manera ustedes quieren, digamos, clasificar un tipo de consulta u otra que se tenga que hacer y si amerita el recurso o no amerita el recurso? Entonces eso me quedó volando, lo dijo usted, don Matías. Muy bien. Matías pidió la palabra y después la señora Sonia. No pidió, ya. Acá entonces. Bien, yo me voy a referir al tema. Yo estaba escuchando que don Matías estaba diciendo en el tema este que estamos hablando, que estaban de acuerdo. Entonces yo no veo para qué le damos más larga, si ustedes están de acuerdo. Nosotros hicimos un trabajo, como dice la palabra, unificado, por lo cual lo que redactamos es un acuerdo de todos los pueblos. Usted a cada rato menciona que está de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el propósito de seguir buscándole términos, buscando conceptos y buscando cosas de alargar más esto? Entonces, si ya nosotros, como todos los pueblos, hicimos este trabajo, que no fue fácil, aunque parezca unas cuantas palabras ahí, no fue fácil entrar a consensuar esto, no estoy como de acuerdo en que busquemos resquicio, busquemos esto, que amerita, que no amerita. Está todo estipulado en cada articulado. Entonces, ¿a qué más le estamos dando larga? Pues, o sea, eso es lo que quería decir. Bien, hay una petición ahí. Cecilia, después Matías. Sí, en este punto quería aclarar un poco más a don Matías respecto de las organizaciones. Aquí en la etapa inicial, que es la etapa de planificación, como lo agregamos porque no estaba ahí, se va a firmar un protocolo de acuerdo y se parte de la buena fe. Entonces, no empecemos con los resquicios de de qué va a pasar, porque tenemos que tener ambas partes la buena fe de que efectivamente se va a llegar y se van a cumplir efectivamente los procesos. Por eso se firma un protocolo, sino para qué estamos reglamentando esto. Había pedido la palabra Marcial, ¿habías pedido tú la palabra antes? ¿Sí? ¿La pasa? Marcial. Sí, gracias. Nosotros los pueblos indígenas en un artículo aparte habíamos planteado el tema de la asistencia técnica. Yo creo que estamos entrando en un plano de discutir el cómo se financia y todo. Yo creo que eso no es materia de este reglamento ni de la mesa de consenso, porque el convenio obliga a que el Estado garantice los procesos de consulta. Ahora, cómo lo haga, cómo ponga los recursos, si va a distribuirlos por ministerio, etcétera, eso es un tema que no le corresponde consensuar ni reglamentar en esta mesa. Lo que tiene que estar garantizado, sí, es la asistencia técnica, y lo más probable es que en la etapa de planificación se establezca cronograma, monto, etcétera, asesoría o no. Entonces, estamos dando demasiada vuelta. Gracias. Bien, muy bien. Matías. A ver, yo estoy de acuerdo con lo último señalado por don Marcial. Estamos de acuerdo también, y no es por querer redactarlo, pero yo quiero decir, estamos de acuerdo, estamos en un consenso, nosotros como gobierno, que el Estado debe garantizar la asistencia técnica y logística de esta etapa por parte hacia los pueblos indígenas, para que se pueda desarrollar. Estamos en un consenso. Bueno. Lo único que decía nomás es que, y le pido entonces en ese sentido, es que tal como ustedes se tomaron un tiempo, nos puedan dar un tiempo a nosotros para analizar la redacción que ustedes han hecho, la redacción solamente, ¿me entiende? Pero estamos de acuerdo con eso. O sea, nosotros, incluso para el gobierno puede decir que está de acuerdo con que esta etapa debe contar con el apoyo logístico y técnico por parte del Estado hacia los pueblos indígenas. Las otras cosas, yo estoy de acuerdo también con usted, don Marcial, son parte quizás de una guía específica que diga, o de
que detalle cómo se pueden solicitar estos recursos, cómo se puede solicitar estas reuniones, etcétera. Y eso es parte del proceso y eso es parte del protocolo. Ahora, lo que quizás no se entendió bien lo que yo quise decir, todo esto es parte de la planificación. Probablemente, entonces, lo que yo cuando decíamos amerite es porque si en la planificación se planifica y se discute que quizás es necesario un taller, pero no una asesoría, o al revés, es necesaria asesoría, pero no un taller, bueno, será lo que se resuelva en la planificación. Entonces, depende del tipo de medida. Hay medidas que van a ser más simples y otras más complicadas. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros les pedimos nomás que nos den un espacio para revisar, ¿cierto?, este tema, no necesariamente ahora, sino que lo podemos revisar y posteriormente nosotros también dar nuestros comentarios ya más concretos de la redacción. ¿Ya? En ese mismo sentido, antes de pasar al siguiente artículo, nosotros nos dimos también un espacio mientras ustedes estaban trabajando y trabajamos una propuesta de redacción para las primeras 2 etapas, las que habíamos discutido antes. Etapa de planificación de un proceso de consulta y una etapa de entrega de información y difusión. Por tanto, a mí me gustaría que les puedan hacer entrega a cada uno de ustedes de una nueva propuesta del gobierno en esta materia que de alguna manera quiere recoger lo que ustedes plantearon, o lo que discutimos, más que lo que ustedes plantearon, lo que discutimos en la mañana, en pos de ir avanzando en esta línea. Voy a proceder a leerlo mientras les reparten a cada uno de ustedes estas propuestas. Primero, ¿cierto?, de la etapa de planificación. Nosotros hemos hecho una redacción que busca lo siguiente, o que propone lo siguiente. En esta etapa, no queremos resolverlo ahora, sino que es lo mismo que ustedes han hecho una propuesta, nosotros hacemos una propuesta de los 2 artículos anteriores. Primero, en la etapa de planificación, en esta etapa se deberán generar las instancias que permitan la revisión del plan de consulta con las instituciones representativas de los pueblos indígenas, cuyo objetivo es determinar la metodología que se usará en el proceso correspondiente, tales como la definición de lugares de reunión, plazos, participantes, etcétera. Para el cumplimiento de lo anterior, el órgano responsable solicitará a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o al órgano que lo reemplace, no sé por qué dice el órgano que lo reemplace, quizás que hay, comunicar el inicio de la consulta a las instituciones representativas de los pueblos indígenas afectados directamente. O sea, un poco quisimos tomar una especie de propuesta en esa materia. Después, en la etapa de entrega de información también, quisimos generar un poco también un resumen de lo que habíamos trabajado en la mañana y proponemos también un artículo con una nueva propuesta del gobierno en ese sentido y la etapa de entrega de información y difusión del proceso, agregándole a ella difusión, porque antes no decía, se refiere a aquella fase que comprende la entrega de los antecedentes de la medida a consultar a los miembros de los pueblos indígenas que sean afectados directamente, considerando tanto los motivos que la justifican, la naturaleza de la medida, su alcance e implicancias. Y después, otro párrafo que dice, la información debe ser entregada de manera oportuna, tanto como lo habían dicho, en la lengua del pueblo indígena de ser necesario, porque puede ser que no todos hablen la lengua indígena, depende de cada caso, empleando métodos y procedimientos socioculturalmente adecuados. Hay que cambiar esa socioculturalmente adecuados. La propuesta del gobierno ahí está un poco atrasada. Socioculturalmente adecuado. La consulta y su información podrán difundirse por cualquier medio idóneo y efectivo. Además, un poco también recogiendo lo que alguien planteó ahí, que era necesario en algunos casos radio y otras materias. Entonces, esta es una nueva propuesta nomás en esos 2 artículos. Y yo creo, internamente, nosotros tenemos, la propuesta tiene que cambiar por lo menos del gobierno, habla de los procedimientos socioculturalmente adecuados, no culturalmente adecuados. Por lo menos eso. Eso es una nueva propuesta solamente para su consideración. Y si les parece, podemos pasar al siguiente punto, a la siguiente etapa.